Hola a todos, en este video hablaremos sobre qué es la macroeconomía, qué ocurrió en Estados Unidos antes y durante la Gran Depresión y cuál es el nuevo papel del Estado en la economía. La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, tales como el crecimiento económico, la tasa de empleo y desempleo, tasa de interés, inflación, entre otros. La palabra macro proviene del griego macros, que significa grande. La macroeconomía estudia los indicadores agregados como el PIB, las tasas de desempleo, índice de precios y busca entender y explicar la economía en su conjunto y prever crisis económicas. De la misma manera, la macroeconomía procura desarrollar modelos que explican la relación entre las distintas variables de la economía, como lo son el ingreso nacional, la producción, el consumo, desempleo, inflación, ahorro, inversión, comercio internacional y finanzas internacionales. La macroeconomía, según John Maynard Keynes, primer barón Keynes, quien fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX y cuya teoría fue publicada en el año 1936 en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, producto de la Gran Depresión que afrontaba Gran Bretaña y Estados Unidos en el año 1929. Keynes en su teoría propone el uso de políticas monetarias y fiscales para regular el nivel de demanda agregada. Keynes propone en su teoría el aumento del gasto público para generar empleos hasta el punto de alcanzar un equilibrio. ¿Qué ocurrió antes y después de la Gran Depresión? También conocida como la crisis del 29, fue una gran crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del martes 29 de octubre de 1929. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó un fuerte crecimiento económico y desplazó a Gran Bretaña del liderazgo económico mundial. Durante los años previos a la Gran Depresión se incrementó la producción y la demanda de sus productos, con una productividad dominada por la innovación tecnológica. Desde 1925, la actividad de la Bolsa de Nueva York había evolucionado, así como la producción industrial del país. Las cotizaciones de las acciones subían regularmente cada año, y fueron numerosos los estadounidenses que decían que la bolsa era la fuente de una rápida fortuna. Los ciudadanos de clase media invertían su dinero y la especulación siguió durante ciertos límites, más o menos razonables, pero transcurrió el tiempo y los estadounidenses empezaron a operar en la bolsa con dinero prestado. Todo este sistema se derrumbó en octubre de 1929 y en pocos días, o más bien en cuestión de horas incluso, las cotizaciones perdieron todo cuanto habían ganado durante meses o años. Los pequeños especuladores quedaron arruinados y tuvieron que vender con enormes pérdidas y hasta los grandes capitalistas se encontraron también con dificultades. Fue el pánico absoluto. En pocas horas, 16,5 millones de acciones se vendieron con pérdidas de un promedio del 40%. Durante la Gran Depresión cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en Estados Unidos aumentó el 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, en especial las que dependían de la industria pesada y la industria de la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron una caída de los precios de las cosechas que alcanzó aproximadamente un 60%. Las personas arruinadas por la caída de la bolsa de valores limitaron sus gastos y los que todavía disponían de algún capital se negaban a invertirlo de nuevo y las fuentes de crédito se agotaron. Las consecuencias de ello fueron fatales en general para Europa y en particular para la economía alemana, que dependía casi por entero de los préstamos de los Estados Unidos a corto plazo. El nuevo papel del Estado sobre la economía.
Actualmente, el Estado interviene en la economía de muchas formas. Influye en los impuestos, gastos públicos y numerosas regulaciones. Sus acciones afectan todos los individuos y todos los aspectos de la vida económica. Para la mayoría de los economistas, el rol del Estado en la economía es justificado en muchos casos. Sin embargo, también son conscientes de sus fallos y las implicaciones de estos. De esta forma, las funciones del Estado en la economía se manifiestan en 4 categorías que impactan a los mercados. Número 1. Sector público. El Estado interviene en bienes y servicios económicos para distribuir la riqueza o proveer bienes que de otra manera no serían producidos. Número 2. Estructura legal para el funcionamiento del sector privado. Los gobiernos crean y velan por la aplicación de leyes contractuales institucionales que proporcionan la estructura necesaria para el correcto funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, las leyes de propiedad privada son el pilar para que existan mercados libres entre individuos privados, pues sin la propiedad privada nada sería de nadie y además se crearían incentivos perversos para usar los recursos escasos de forma ineficiente. Número 3. Estabilidad macroeconómica. El Estado, a través de sus políticas macroeconómicas, puede evitar o por lo menos minimizar las recesiones o depresiones económicas. Sin embargo, su alcance es muy limitado, pues muchas veces las causas de estas recesiones son externas a la economía del país. Número 4. Elaboración y aplicación de regulaciones. Las fallas de los mercados, como la falta de información, externalidades negativas o competencia imperfecta, causan ineficiencias económicas afectando principalmente a los consumidores. Es por esto que los estados intervienen para informar correctamente a los consumidores, proteger el medio ambiente y promover la competencia entre empresas. ¿Por qué interviene el Estado en la economía? Existen 3 categorías claves que justifican el papel de los estados en las economías, como son mejorar la eficiencia de los mercados corrigiendo las fallas del mercado, fomentando los valores sociales de justicia y equidad alterando los resultados del mercado y fomentando otros valores sociales a través de la imposición del consumo de un tipo de bienes deseables, o prohibiendo el consumo de otros tipos de bienes o males indeseables.